Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión tenemos la reseña del Burberry Weekend. Es la primera que voy a subir al canal de un perfume totalmente femenino, pero sí me alerté a hacerlo porque, bueno, para variar también y para darle cabida a esta fragancia que ha tenido algunas reseñas un tanto diversas en algunos foros que he visto, y como ya tengo un tiempo conociéndola, quería también dar mi propia versión. Si ya has visto mi video, sabes que son bastante detallados. Aquí veremos la pirámide olfativa, los acordes, proyección, estela, duración, cómo te proyecta esta fragancia. Y quiero hacer un paréntesis en este momento para invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita. Realmente lo hacemos con mucho cariño y amor para tu entretenimiento, para tu ayuda cuando andes buscando alguna fragancia. Nos esforzamos para darte contenido de calidad. No te vas a arrepentir. Y sin más, vamos entonces a los datos técnicos de este increíble perfume que fue lanzado en el 97, pero con otro diseño. Esta es la versión del 2020, que básicamente solo cambió el diseño de su botella. O sea que no te perderás de demasiado si utilizaste la versión anterior. Pues este pertenece a la familia floral. Y bueno, no lo atomizaré, pero sí hablaré de sus notas de salida, corazón y base. Realmente es una fragancia exquisita. A la salida tiene un toque fresco y cítrico que contiene la mandarina y la salvia, pero es en su corazón donde este perfume ya comienza a mostrar sus características, porque tiene un complemento, un bouquet floral que incluye la nectarina, jacinto, la rosa de durazno y ese encantador toque espolvoreado y fresco del iris. Una nota floral bastante común cuando se quiere dar este toque atalcado. Y en su corazón contiene almizcle, cedro y sándalo. Aquí donde la fragancia comienza a tener un poquito más de calidez, y es la responsable básicamente, en primer lugar, de la duración de este perfume. De una vez arrancamos entonces con sus acordes, que es un perfume soportado principalmente en acordes aflorados, floral, atalcado y frutal. Este es un encanto, es un encanto de perfume bastante suave. Su proyección, la duración y la estela de esta increíble fragancia anda en lo moderado alto. En cuanto a su duración, podemos decir que puede ir desde las 8 a las 9 horas, de las 7 a las 9 horas para ser más específico en la piel, por lo que te acompañará por un buen rato. Es exquisito. Realmente es una muy buena opción para aquellas mujeres que le encantan las fragancias florales, pero que no sean demasiado invasivas, ya que su estela y su proyección está en lo moderado. Es decir, es una fragancia que no será demasiado invasiva y que no va a abrumar a nadie que esté oliendo continuamente esa fragancia. De hecho, ese toque atalcado es el que le da lo especial a este perfume. Realmente encantador. La versatilidad de la fragancia le da esa oportunidad perfecta para ser usada preferiblemente en la primavera y el verano, donde te acompañará en esas salidas casuales, en esas escapadas al aire libre de un fin de semana. Esa fragancia que utilizarías en momentos relajados fue pensado para esto. Puedes utilizarlo tanto en la oficina, como te digo, en salidas con amigos, demás. Es encantador. Y como te mencioné anteriormente, como no es una fragancia invasiva y fuerte, muy fuerte, tiene la ventaja de que puede ser ese perfume que desde que lo destapas por primera vez, los deja cuando ya no le quede ya más fragancia. Es decir, ese tipo de perfume que los usa por un periodo prolongado de tiempo, porque puedes ponértelo todos los días o en temporadas especiales como la que te mencioné, como en la primavera y el verano. Ese perfume primaveral veraniego, o una de esas opciones que puedes tener para utilizarlo siempre. Público objetivo para el Burberry Weekend. Bueno,
En primer lugar, sería ideal para aquellas personas, para aquellas mujeres que quieren un perfume floral suave para utilizarlo en momentos relajados, como te acabo de mencionar. Pero te puedo dar algunas referencias más directas para que te des cuenta por dónde anda esta fragancia. Si has usado el Chanel Chance Eutendre, este anda por ahí también, y el Daisy de Marc Jacobs. Es para que tomes de referencia de que si has usado una de estas dos fragancias y te ha gustado mucho, pues también a esta podría darle la oportunidad. Te voy a indicar ahora cuáles son mis opiniones principales y quizás una de las ideas que más me motivaron a realizar este video. Bueno, es la razón de que muchas personas, he visto en algunos foros, que dicen que al colocarse este perfume huelen a su mamá o que huelen a señora. Bueno, en este caso serían mujeres jóvenes. Pero aquí yo te voy a hablar de qué es lo que es con esta fragancia. No se puede ser tan discriminatorio. Bueno, hay personas que piensan que huelen a señora por ese toque atalcado que contiene. Ese toque atalcado, frutal, le suele evocar a perfumes clásicos, a perfumes antiguos. Más ideal como para señora de 50, 55, 60 años. Pero realmente la primera vez que olí esta fragancia fue en una persona joven, una mujer joven, y creo que te dará la misma impresión que si lo utilizara una señora. Es decir, esta fragancia es indistinta para las edades, así que no podemos encasillarlo en tan poco. Es decir, este es un perfume que principalmente sea una señora, sea una señorita, te va a evocar la misma sensación, que es ese toque fresco, floral, suave, atalcado, hermoso, bastante elegante y con carácter. Así que no importa si tú eres una mujer joven y ya probaste la fragancia y quieres comprarla, pero quizá porque piensen que tú olerás a señora no lo haces, pues déjame decirte que este perfume va muy lejos de ahí. No es tan simple como para simplemente encasillarte en eso, así que te la recomiendo. Nada, en conclusión me queda decirte que el Burberry Weekend es una fragancia ideal para aquellas mujeres que andan buscando un perfume suave, floral, atalcado, para que sea ese acompañante en las escapadas al aire libre de un fin de semana tranquilo. Esa elegancia, ese toque afrutado también es muy encantador y es ese tipo de perfume que puedes ponértelo todos los días, aunque se mencione el fin de semana, para que forme parte de tu personalidad. Es encantador, agradable para todas las edades. Ahí te lo dejo. Pero antes quiero, por favor, pedirte que si te gusta este tipo de contenido, me ayudaría bastante que des like, te suscribas y nada, dime qué piensas en los comentarios. Burberry Weekend para mujer. Ahí te lo dejo.